Nunca imaginé que el silencio pudiera doler tanto, que se convirtiera en una herida abierta que no deja respirar. Era un silencio distinto, cargado de ausencia, de preguntas que nadie contestaba y de un miedo que se instalaba en cada rincón de mi pecho. Antes de continuar, comenta aquí de donde me escuchas y suscríbete al canal. Eso me ayuda a que mi historia llegue a más corazones que quizá también necesiten escucharla. Durante 2 semanas viví pendiente del teléfono, de cada timbre en la puerta, de cada sombra que se movía en la calle. La vida parecía suspendida en un tiempo extraño, donde los días se confundían con las noches y la esperanza con el dolor. El mundo seguía girando afuera, pero para mí todo se había detenido en un punto de espera insoportable. Recuerdo que cada oración que pronunciaba en voz baja era como un pacto desesperado con Dios, una súplica para que Daniel regresara. Cada rincón de la casa estaba impregnado de su ausencia, la taza sin usar, la cama intacta, el abrigo colgado detrás de la puerta. Vivía rodeada de objetos que me recordaban lo que había perdido sin entender todavía qué había sucedido realmente. Y entonces, cuando decidí reunir el valor para ir hasta su casa, lo que encontré cambió todo. El silencio del dormitorio se rompió con un sonido extraño, un movimiento leve debajo de la cama. Fue como si el aire se partiera en dos, como si algo invisible se hubiera atrevido a respirar conmigo en esa habitación donde Daniel ya no estaba. Mira, vida, antes de todo aquello, estaba hecha de rutinas sencillas. Me levantaba temprano, cuando el sol apenas asomaba por las ventanas estrechas de mi casa en Valladolid. El primer olor que llenaba la cocina era el del café recién colado, fuerte, espeso, que me acompañaba mientras observaba cómo la luz dorada se extendía sobre los tejados. Había un ritmo apacible en esas mañanas, un silencio lleno de paz que me hacía sentir segura. La casa donde vivía había sido construida hacía más de medio siglo. Cada piedra parecía guardar recuerdos, las paredes, ligeramente frías en invierno, y el suelo de madera que crujía con cada paso. No era grande ni lujosa, pero en ella encontraba el abrigo de mi propia historia. Desde el pequeño patio trasero podía oír los pájaros al amanecer y, en primavera, los aromas de la huerta que cultivaba con paciencia llenaban el aire. Mi rutina estaba marcada por las labores domésticas: limpiar, cocinar, cuidar las plantas. Cada acción me recordaba que era capaz de sostener mi mundo con mis propias manos. Me gustaba sentir el tacto de la tierra húmeda entre los dedos, oler el tomate maduro recién cortado, escuchar el zumbido de las abejas alrededor de las flores. Eran detalles simples, pero me daban una serenidad que no cambiaba por nada. El barrio en el que vivía tenía un carácter especial: casas bajas, muros de piedra, calles estrechas por donde apenas cabían 2 coches. A veces, mientras caminaba hacia la parroquia, escuchaba las voces de los vecinos, saludándose, los pasos apresurados de los niños que iban a la escuela, el repicar de las campanas que marcaban las horas. Era un lugar donde todos se conocían, y aunque aquello daba seguridad, también imponía un peso de miradas constantes. Yo había aprendido a convivir con esa sensación de ser observada. En Valladolid, la tradición y el conservadurismo marcaban las relaciones. La gente hablaba más de lo que escuchaba, y lo diferente siempre generaba desconfianza. Sin embargo, en medio de todo eso, encontraba un refugio en mi círculo pequeño de amigas de la parroquia, mujeres discretas, piadosas, con las que compartía rezos, charlas y alguna que otra risa. Cada semana, los encuentros en la parroquia eran un bálsamo. El olor a incienso impregnaba el aire, y las velas encendidas lanzaban una luz cálida sobre las figuras de los santos. Allí podía sentirme acompañada, aunque mi vida estuviera marcada por la soledad de la viudez. Después de misa, caminábamos juntas hasta la plaza, donde el murmullo del agua en la fuente se mezclaba con el aroma a pan recién horneado de la panadería cercana. Viuda desde hacía más de una década,
Mi vida se había moldeado a esa ausencia. Ricardo había sido un hombre de carácter fuerte, reservado, pero con quien compartí casi toda mi juventud y madurez. Su muerte me dejó un vacío inmenso, aunque con el tiempo aprendí a sostenerme en la memoria de lo que fuimos. Mi duelo se transformó en aceptación, y mi refugio pasó a ser mi hijo, Daniel. Daniel siempre fue el centro de mis pensamientos. Desde niño había mostrado una sensibilidad particular, callado, reflexivo, con una mirada que parecía cargar preguntas más grandes que su edad. Lo crié sola tras la muerte de Ricardo, y cada esfuerzo, cada sacrificio, lo hice pensando en darle una vida estable. Entre nosotros existía un lazo invisible, profundo, que me daba fuerzas incluso en los días más difíciles. A pesar de ese amor, la relación madre e hijo no estaba exenta de silencios. Daniel se había hecho hombre con una personalidad reservada, quizá demasiado parecida a la mía. Aunque vivíamos en la misma ciudad, él tenía su propio espacio, su casa, sus rutinas. Nos veíamos con frecuencia, pero respetaba sus tiempos. Yo nunca quise invadirlo, aunque en mi interior deseaba que pasara más tiempo conmigo. Las tardes en mi casa solían ser tranquilas. El sonido de la radio antigua acompañaba mis labores, noticias, música suave o algún programa de tertulia. El olor a guisos se extendía por la cocina, mezclado con el de las hierbas secas que guardaba en frascos de vidrio. Me gustaba tejer sentada en el sillón junto a la ventana, mientras observaba cómo la luz cambiaba de dorada a azulada con el paso de las horas. El barrio tenía un ritmo propio, marcado por el repique de campanas y los pregones en el mercado. Los sábados eran días especiales, me levantaba temprano y caminaba hasta la plaza central, donde los puestos ofrecían frutas frescas, quesos, embutidos y panes crujientes. El bullicio de la gente, las risas de los niños corriendo entre los puestos y el olor de los churros recién hechos llenaban el ambiente de una energía contagiosa. En el mercado, siempre encontraba caras conocidas, saludaba a los vecinos con cortesía, preguntaba por sus familias y recibía comentarios sobre mi huerta. Aunque la conversación rara vez pasaba de lo superficial, ese intercambio me hacía sentir parte de la comunidad. Sin embargo, también estaba el murmullo constante, esa costumbre de comentar la vida ajena que tanto caracteriza a los barrios pequeños. En casa, las noches eran un remanso de calma. Tras la cena ligera, solía leer algún libro antiguo que había heredado de Ricardo. El olor a papel envejecido me envolvía mientras me sumergía en historias que me alejaban por un rato de la realidad. Afuera, el silencio era casi absoluto, roto solo por algún perro que ladraba a lo lejos o el viento que movía las ramas del naranjo en el patio. Era una existencia serena, sin grandes sorpresas, pero llena de pequeños rituales que me mantenían en equilibrio. Cada gesto repetido, cada costumbre, era como un hilo que sostenía mi vida. Yo creía que esa calma era suficiente, que no necesitaba más que el cuidado de mi hogar, la compañía ocasional de mis amigas y la certeza de que Daniel estaba bien. Mi hijo, aunque distante a veces, representaba la continuidad de todo lo que había construido. Cuando venía a visitarme, su sola presencia llenaba la casa de un calor distinto. El olor de su colonia se quedaba impregnado en el aire, y escuchar su voz me devolvía a un estado de paz que nada más podía darme. Cada despedida, sin embargo, me dejaba una punzada de vacío que trataba de ignorar. Los días se sucedían con una cadencia previsible. Abría las ventanas por la mañana, dejaba que el aire fresco entrara, escuchaba a los niños jugar en la calle. Después, la jornada seguía con los mismos pasos de siempre: preparar la comida, regar las plantas, pasar un paño por los muebles, ordenar los recuerdos en silencio. Había en todo eso una especie de resignación dulce, un aceptar la vida tal como era. No puedo negar que había momentos de soledad. Al anochecer, cuando apagaba la luz y me acostaba en la cama amplia donde ya no dormía nadie más,
El frío me recordaba la falta de Ricardo y la distancia de Daniel. Sin embargo, me aferraba a la fe y a la certeza de que el sacrificio de una madre nunca es en vano. Mi consuelo era pensar que él estaba bien, aunque no lo viera a diario. La ciudad de Valladolid también tenía su encanto particular. En otoño, las hojas secas cubrían las aceras y el aire olía a humedad y madera. En invierno, la niebla se posaba sobre los edificios de piedra, dándole un aire misterioso a las calles. A mí me gustaba caminar despacio, con la bufanda cubriéndome el rostro, escuchando el eco de mis pasos sobre el empedrado mojado. En primavera, la vida parecía renacer con más fuerza. El canto de los pájaros, los colores vivos en los jardines y el bullicio de la gente me recordaban que siempre había un nuevo comienzo. Era en esa época cuando más disfrutaba de mi huerta, los tomates, los pimientos, las hierbas aromáticas. Cada brote era para mí una promesa de continuidad, un pequeño triunfo contra el paso del tiempo. Ese era mi mundo antes de que todo se derrumbara, un tejido de rutinas, silencios y recuerdos. Una vida donde nada parecía capaz de alterar el equilibrio, donde yo creía tener bajo control mis emociones y mis miedos. Pero, como descubrí después, incluso el entorno más estable puede esconder la grieta por donde se cuela lo inesperado. El día en que decidí ir a la casa de Daniel, el aire pesaba distinto. Habían pasado 2 semanas desde la última vez que escuché su voz, y mi cuerpo entero era ya un compendio de cansancio y ansiedad. Subí las escaleras con un nudo en la garganta, sosteniendo las llaves que él me había dejado hacía tiempo. La cerradura se dio con un chasquido seco, y un olor a encierro, mezcla de polvo y humedad, me recibió en el umbral. Entré despacio, como si cada rincón guardara un secreto que yo no estaba lista para descubrir. El salón estaba intacto, con los cojines en su sitio y una taza olvidada sobre la mesa. Me llamó la atención la quietud del lugar. No había huellas de vida reciente, como si Daniel hubiera desaparecido de un día para otro. El silencio era tan denso que parecía escucharse a sí mismo. Recorrí cada habitación con cautela. La cocina tenía platos limpios, ordenados, sin rastros de haber sido usada en días. En el baño, el espejo reflejaba mi propio rostro cansado, marcado por ojeras profundas. Nada parecía fuera de lugar, y sin embargo todo estaba impregnado de una ausencia que me golpeaba con fuerza. Fue en el dormitorio donde algo cambió. La cama estaba tendida con precisión, demasiado perfecta, como si nadie la hubiera tocado en mucho tiempo. El aire allí era más frío, y la penumbra acentuaba cada detalle. Caminé hasta el centro de la habitación y me quedé inmóvil, escuchando. Fue entonces cuando lo oí, un leve roce, un susurro apagado que provenía de debajo de la cama. Al principio pensé que era mi imaginación, fruto del cansancio y del miedo, pero luego, un segundo sonido, más claro, rompió cualquier duda. Era como si algo o alguien se moviera en ese espacio estrecho. Mi respiración se aceleró, y sentí como las manos me temblaban mientras trataba de acercarme. Me arrodillé lentamente, con el corazón golpeando contra el pecho. La penumbra bajo la cama parecía más densa que la oscuridad de la habitación. Acerqué la vista, intentando distinguir formas, pero lo único que alcancé a percibir fue una sombra fugaz, un movimiento que desapareció en un instante, dejándome con la certeza de que no estaba sola. Retrocedí de golpe, tropezando con la mesita de noche y golpeándome la pierna. El dolor físico apenas lo sentí, el verdadero golpe fue interno, un miedo atroz que se apoderó de mí. La imagen de Daniel se mezclaba con aquella presencia inexplicable, y por primera vez dudé si realmente quería saber la verdad. Salí de la habitación con pasos torpes, cerrando la puerta tras de mí como si así pudiera contener lo que había visto, pero no era posible. Algo se había movido allí, algo real, y desde ese instante, entendí que mi espera ya no era solo por el regreso de mi hijo,
sino por descubrir que se escondía en ese silencio que lo envolvía todo. Esa primera noche después del hallazgo no pude dormir. Cerraba los ojos y volvía a ver la penumbra bajo la cama, ese movimiento que había sido tan real como mi propio miedo. Me abrazaba a las sábanas como si fueran un escudo, pero la sensación de estar siendo observada no me dejaba en paz. Afuera, el viento golpeaba las persianas, y cada crujido de la casa se transformaba en un presagio. A la mañana siguiente, decidí contarle a una de mis amigas de la parroquia lo que había pasado. Nos encontramos en la plaza, como cada semana, y mientras ella hablaba de cosas triviales, yo reuní el valor para confesarle lo del dormitorio. Su sonrisa se desvaneció y, tras un silencio incómodo, dijo que quizá estaba demasiado nerviosa, que el cansancio me hacía imaginar cosas. Sentí la humillación de no ser creída. La incredulidad se convirtió en un obstáculo mayor cuando traté de hablar con mi cuñado, hermano de Ricardo. Le conté la desaparición de Daniel y lo que había escuchado en su casa. Me miró con frialdad, como quien observa a alguien que se desmorona. Amalia, no puedes dejar que la soledad te haga perder la cabeza, me dijo. Esas palabras me hirieron más que cualquier sombra. Decidí acudir a la policía, aunque sabía que no sería sencillo. Expliqué lo ocurrido, 2 semanas sin noticias de mi hijo, el extraño movimiento bajo la cama. Tomaron nota, pero en sus miradas percibí el mismo juicio, una madre desesperada que busca señales donde no las hay. Prometieron investigar, pero su tono burocrático me dejó claro que para ellos no era una prioridad. Volví a la casa de Daniel. Días después, decidida a encontrar alguna pista, caminé por los pasillos en silencio, observando cada detalle. En la cocina, noté un vaso movido de lugar. En el dormitorio, una ligera marca en el suelo, como si algo pesado hubiera sido arrastrado. Cada hallazgo reforzaba mi convicción de que allí pasaba algo más. Sin embargo, cuanto más insistía en hablar del tema, más aislada quedaba. Mis vecinas, antes cordiales, empezaron a evitarme. Podía sentir cómo bajaban la voz cuando yo pasaba, como me miraban de reojo. El barrio, tan acostumbrado a la normalidad, parecía decidido a cerrar los ojos frente a mi angustia. Las noches se volvieron insoportables. En mi propia casa comencé a escuchar ruidos inexplicables, golpes leves, pasos apagados, un susurro que me hacía girar la cabeza sin encontrar a nadie. El miedo se mezclaba con la duda. ¿Era posible que todo estuviera en mi mente? Pero entonces recordaba lo que vi en el dormitorio, y la certeza regresaba con más fuerza. Mi cuerpo empezó a resentirse, adelgacé sin darme cuenta. Las ojeras se hicieron profundas, y mis manos temblaban incluso al sostener una taza. Algunas amigas me sugerían descansar, visitar a un médico, pero yo sabía que lo que me ocurría no tenía remedio en ninguna receta, era el peso de una verdad que nadie quería aceptar. Una tarde, mientras regresaba del mercado, una vecina mayor se acercó en voz baja. Me dijo que había visto luces encendiéndose en la casa de Daniel durante la noche, aunque él no estaba. Le pregunté si podía repetirlo frente a otros, pero ella negó con la cabeza. No quiero problemas. Ese miedo colectivo me hizo comprender que mi lucha sería solitaria. Decidí pasar una noche en la casa de mi hijo, convencida de que allí encontraría respuestas. Me llevé una manta, una linterna y un rosario. El olor a encierro me recibió otra vez, y al sentarme en el sofá pude sentir como el silencio se hacía más denso con cada minuto que pasaba. Me arropé, dispuesta a esperar. Pasaron las horas, y la madrugada trajo consigo sonidos que me helaron la sangre. Primero, un leve arrastre en el pasillo, luego, el chirrido de la puerta del dormitorio que se movía sola. Mi respiración se entrecortó, y el rosario temblaba entre mis dedos. No estaba imaginando nada. La casa estaba viva con una presencia que no comprendía. Me levanté con el corazón en un puño y avancé hacia el dormitorio. La penumbra parecía más espesa que nunca, y debajo de la cama se distinguía otra vez una sombra. Esta vez no me
Atreví a acercarme, retrocedí despacio, cerrando la puerta con firmeza. Esa noche comprendí que algo me estaba desafiando, como si quisiera quebrar mi resistencia. Cuando conté lo ocurrido a la policía, apenas me escucharon. Uno de los agentes llegó a decir, con un gesto burlón, que quizá un gato se había metido por la ventana. La rabia me quemó por dentro. ¿Cómo podían reducir mi miedo a algo tan simple? Fue en ese instante que comprendí que ya no podía esperar ayuda de nadie. Mi familia extensa también me dio la espalda. Una prima lejana vino a visitarme y, al verme tan desgastada, me sugirió internarme en una clínica para descansar la mente. Sentí un golpe en el pecho. No solo no creían en mí, sino que me trataban como a una mujer quebrada. Ese juicio me hundía aún más en la soledad. Los días se convirtieron en una sucesión de visitas a la casa, vigilias nocturnas y rezos desesperados. Mi fe, que antes era tranquila, se volvió un grito constante a Dios. Encendía velas, pedía señales, pero lo único que recibía eran más sombras, más ruidos, más pruebas de que algo oculto se burlaba de mí. El barrio comenzó a hablar abiertamente. La pobre Amalia perdió la razón desde que desapareció su hijo, decían. Podía sentir sus ojos sobre mí cuando iba al mercado, el murmullo detrás de mi espalda. Lo que antes era un entorno acogedor se transformó en una prisión de desconfianza y vergüenza. Una noche, escuché golpes fuertes en la casa de Daniel. Crucé la calle corriendo y, al abrir la puerta, encontré la sala desordenada, los cojines en el suelo, una silla caída. No había nadie, pero el aire estaba impregnado de un olor extraño, metálico, que me revolvía el estómago. Ese fue el momento en que entendí que lo que estaba viviendo no era casualidad. El miedo se convirtió en parte de mí, como una sombra pegada a la piel. Caminaba encogida, esperando siempre lo peor. Mi cuerpo temblaba al menor ruido, y mi mente jugaba con imágenes de Daniel atrapado en algún lugar, pidiendo ayuda sin que yo pudiera escucharle. La culpa me devoraba. Intenté refugiarme en la parroquia, buscando consuelo en la oración, pero incluso allí, mientras todos cantaban en coro, yo escuchaba un eco distinto, un murmullo que parecía dirigirse solo a mí. Me preguntaba si Dios realmente me escuchaba o si estaba condenada a cargar sola con este peso. Las noches en vela me llevaron al límite. Empecé a escribir en un cuaderno todo lo que sucedía, los ruidos, los objetos fuera de lugar, las sombras que se movían. Era mi manera de demostrar, al menos a mí misma, que no estaba inventando nada. Cada página se llenaba de palabras desesperadas, de dibujos torpes que intentaban atrapar lo inexplicable. En uno de esos escritos, recordé de golpe la mirada de Daniel en nuestra última conversación. Había algo en sus ojos, una sombra de preocupación que en aquel momento pasé por alto. Ahora, en retrospectiva, parecía una advertencia que yo no supe leer. Ese recuerdo me desgarró, porque quizá, si hubiera insistido más, él no habría desaparecido. Comencé a sentir la presencia incluso en mi propia casa. Una madrugada, mientras me dirigía al baño, vi por el rabillo del ojo una figura oscura en el pasillo. Me giré de inmediato, pero no había nadie. El miedo ya no estaba confinado a la casa de Daniel. Me seguía, me perseguía, me envolvía. La angustia me llevó a confrontar a los vecinos directamente. Una tarde, reuní el valor para preguntarles si habían visto algo extraño, si alguien había entrado en la casa. La mayoría negó con evasivas, pero algunos bajaron la mirada con un nerviosismo evidente. Había secretos en ese barrio, y yo estaba pagando el precio de revelarlos. Cada día que pasaba sin noticias de Daniel era una daga clavándose más hondo. No era solo el misterio de su ausencia, era la certeza de que algo siniestro se escondía en la sombra, burlándose de mí. Yo, que había vivido una vida serena, ahora estaba al borde del colapso, sostenida solo por el instinto de madre que me gritaba que no debía rendirme. Una tarde, mientras caminaba por la huerta,
escuché un ruido seco detrás de mí. Me giré con rapidez y vi como una maceta caía al suelo sin que nadie la hubiera tocado. El corazón me dio un vuelco. No podía escapar de la sensación de estar atrapada en un círculo que se cerraba sobre mí. El tiempo dejó de tener sentido. Amanecía sin esperanza y anochecía con miedo. Las estaciones pasaban, pero dentro de mí todo estaba detenido en esa incertidumbre. Lo que antes era rutina ahora era obsesión. Cada pensamiento, cada respiración, estaba dominado por la ausencia de Daniel y la presencia invisible que me atormentaba. La humillación llegó a un punto insoportable. Un domingo, en plena misa, escuché como dos mujeres cuchicheaban sobre mí, decían que estaba loca, que inventaba historias para llamar la atención. Sentí las lágrimas subir, pero me las tragué con orgullo. No iba a darles el placer de verme derrumbada frente a todos. Y sin embargo, por dentro, ya me sentía rota. Cada rechazo, cada burla, cada duda me hacía más frágil, pero también, en lo más profundo, crecía una chispa de rebeldía, una voz que decía que no podía rendirme, que debía enfrentar aquello, aunque me costara todo. Esa chispa era lo único que me mantenía en pie. La primera noche después de mi visita a la casa de Daniel no pude dormir. Cerraba los ojos y escuchaba de nuevo aquel movimiento bajo la cama, como si algo hubiera estado allí, esperando mi llegada. Me repetía que quizá había sido mi imaginación, que la tensión de tantos días podía estar jugándome una mala pasada, pero, en el fondo, sabía que no era así. A la mañana siguiente, intenté contarle lo ocurrido a mi vecina Clara, una mujer mayor con la que solía compartir café y confidencias. Apenas terminé de hablar, ella frunció el ceño y me respondió con una sonrisa forzada: Amalia, querida, la angustia te está consumiendo. Seguro que lo que oíste no fue más que un crujido de la madera. Sentí en su voz una mezcla de compasión y desdén, como si hubiera decidido de antemano que yo estaba perdiendo la cordura. Las autoridades tampoco ofrecieron alivio. Fui a la comisaría con la esperanza de que alguien me escuchara de verdad, de que comprendieran la gravedad de la desaparición de mi hijo, pero lo único que recibí fueron respuestas automáticas, frases vacías sobre procedimientos en curso y seguir investigando. Nadie parecía dispuesto a tomar en serio mi relato del extraño movimiento en la casa. Cada noche que pasaba, el recuerdo de aquel sonido se volvía más vívido. Me sorprendía a mí misma observando la penumbra de mi habitación, esperando escuchar algo similar. Había veces en que el viento golpeaba contra las ventanas y yo saltaba de la cama, con el corazón desbocado. Mi propia casa, antes refugio, se convirtió en un lugar donde el miedo se arrastraba por las paredes. En mi interior, la culpa no dejaba de crecer. Me repetía que tal vez había sido demasiado permisiva con Daniel, que quizá no había estado lo suficientemente cerca de él en los últimos años. La soledad me hacía cuestionarlo todo, sus silencios, sus ausencias, los detalles que nunca pregunté por no querer incomodarlo. Ahora, esos huecos en nuestra relación me parecían abismos imposibles de llenar. Las extrañezas no tardaron en multiplicarse. Volví varias veces a la casa de Daniel, incapaz de alejarme de ese lugar que me atraía tanto como me aterrorizaba. Una tarde, encontré la ventana del salón entreabierta, aunque estaba segura de haberla cerrado en mi última visita. Dentro, el aire estaba más frío de lo normal, impregnado de un olor metálico difícil de describir. Los objetos parecían cambiar de sitio. El marco de una foto que siempre estaba sobre la mesita del pasillo apareció en el suelo del dormitorio. Una silla, que recordaba perfectamente junto a la mesa, apareció recostada contra la pared. Eran detalles pequeños, pero suficientes para hacerme sentir que no estaba sola en esa casa. Intenté hablar con mi cuñada Teresa, hermana de Ricardo, mi difunto esposo. Ella siempre había sido una mujer práctica, poco dada a supersticiones. Cuando le conté mis sospechas, me miró con paciencia fingida y me dijo: Amalia,
esto no te está haciendo bien. Daniel volverá cuando quiera, pero mientras tanto deberías descansar, distraerte. No puedes seguir alimentando fantasías. Su incredulidad me dolió como una traición. La sensación de aislamiento se profundizaba. Cada vez que buscaba apoyo, encontraba paredes. Me trataban como a una mujer obsesionada, como a alguien que estaba perdiendo la razón. Pero yo sabía que lo que ocurría en aquella casa era real, tan real como el latido acelerado de mi corazón cada vez que cruzaba su puerta. Una noche decidí quedarme más tiempo en la casa de Daniel, con una linterna en la mano y el crucifijo de mi dormitorio en el bolsillo. Me senté en el salón, en silencio, esperando cualquier señal. Las horas pasaron lentamente, y justo cuando estaba a punto de rendirme, escuché pasos, lentos, arrastrados, como si alguien se moviera con cuidado en la planta superior. Subí la escalera conteniendo la respiración. Cada peldaño crujía bajo mis pies como una advertencia. Cuando llegué al dormitorio, el aire estaba denso, más frío que nunca. La cama, esa cama vacía que me había quitado la paz, parecía tener un peso invisible encima. Me incliné con temor, iluminando el espacio con la linterna, y otra vez sexta movimiento. Algo, una sombra, se contrajo y desapareció en la oscuridad. El grito se me quedó atrapado en la garganta. Retrocedí de inmediato, casi cayendo de espaldas, y corrí fuera de la habitación. En el pasillo, mis manos temblaban tanto que la linterna golpeaba contra la pared. Sabía que no podía haberlo imaginado, esa sombra estaba allí. Durante días evité regresar, pero el remordimiento y la incertidumbre fueron más fuertes que el miedo. Era como si algo me empujara de nuevo a enfrentar la verdad, y cada vez que lo hacía, cada vez que pisaba esa casa, sentía que el tiempo se torcía, que las horas allí dentro no pasaban como en el resto del mundo. El barrio comenzó a murmurar. Algunos vecinos me miraban con lástima, otros con recelo. Sabía lo que decían, que estaba obsesionada, que mi dolor por Daniel me estaba haciendo perder la cabeza. Esa mezcla de compasión y desprecio era insoportable, pero no podía detenerme. Yo era su madre, tenía que encontrarlo, aunque nadie más creyera en mí. A veces me sorprendía hablando sola, preguntando al aire, ¿dónde estás, hijo? ¿Por qué no me dices nada? La casa parecía responder con crujidos y ecos, como si cada palabra mía se quedara atrapada en las paredes. La soledad se volvía casi física, un peso en los hombros que no podía sacudirme. Comencé a dudar incluso de mis recuerdos. ¿Y si Daniel me había ocultado algo? ¿Y si aquella sombra bajo la cama no era solo un fenómeno extraño, sino una pista de la vida secreta de mi hijo? Cada suposición abría la puerta a nuevas preguntas, todas más dolorosas que las anteriores. La tensión en mi interior se convirtió en un campo de batalla. Por un lado, el instinto de madre me decía que siguiera, que confiara en lo que había visto. Por otro, la presión del entorno y el miedo me empujaban a dudar de mí misma. Vivía atrapada entre dos certezas opuestas, sin poder entregarme por completo a ninguna. Y en medio de todo, seguían los sonidos. Una noche, mientras estaba en la cocina de la casa de Daniel, escuché el arrastre claro de algo pesado en el piso de arriba. Subí corriendo, pero al llegar encontré todo en orden, como si nada hubiera ocurrido. Ese juego constante entre lo tangible y lo invisible me estaba consumiendo, pero no podía detenerme. Sabía que si me rendía, perdería no solo a Daniel, sino también a mí misma. La verdad estaba allí, escondida entre las sombras de esa casa, y tarde o temprano iba a enfrentarla. Aunque me costara la cordura, aunque me costara la vida, las noches comenzaron a convertirse en un tormento sin final. El sueño me huía como si también él tuviera miedo de entrar en esa casa. Me pasaba horas despierta, con la mente girando en un torbellino de imágenes, la sombra bajo la cama, los pasos invisibles, el frío que parecía respirar junto a mí. No era solo miedo, era la certeza de que algo allí dentro me estaba observando,
esperando que yo me atreviera a descubrirlo. Intenté convencerme de que debía dejar de ir, de que tal vez todos tenían razón y yo estaba obsesionada, pero apenas pasaban 2 o 3 días, la angustia se hacía insoportable. Era como si la casa misma me llamara, como si me arrastrara hacia su secreto. La voluntad de mantenerme lejos se desmoronaba, y de nuevo me encontraba cruzando esa puerta maldita. En una de esas visitas, escuché un golpe fuerte en el baño. Corrí a ver qué había sucedido y encontré el espejo rajado, como si alguien lo hubiera golpeado desde dentro. Mi reflejo fragmentado me devolvió una imagen inquietante, un rostro cansado, demacrado, con los ojos abiertos de par en par. Me estremecí, preguntándome si aquella grieta era obra de lo invisible o de mi propia desesperación. Las pruebas de que algo estaba sucediendo se acumulaban, pero no tenía a quien mostrarlas. Si hablaba del espejo roto, dirían que lo había hecho yo misma en un ataque de nervios. Si contaba lo del olor metálico o los objetos movidos, pensarían que los inventaba. La soledad de cargar con esa verdad era peor que el miedo en sí. Una tarde, cuando estaba en la cocina de la casa de Daniel, sentí que alguien pasaba detrás de mí. Giré bruscamente, con el corazón en la garganta, pero no había nadie. Aún así, juraría que había visto una silueta fugaz en el rabillo del ojo, una sombra más densa que la penumbra del lugar. Comencé a llevar un diario, anotando cada detalle, cada sonido, cada sensación. Era mi única manera de no perderme a mí misma, de darle un orden a aquel caos. Al releer las páginas, me daba cuenta de que el patrón era claro. Todo se concentraba en el dormitorio de Daniel, como si el resto de la casa fuera solo un escenario y ese cuarto, el verdadero epicentro. En el barrio, las habladurías crecían. Una vecina llegó a insinuar que yo estaba buscando fantasmas donde no los había, y otra murmuró que tal vez Daniel se había marchado para alejarse de mi control. Aquellas palabras me hirieron profundamente. No entendían que mi búsqueda no era por mí, sino por él, por mi hijo. Mi cuerpo comenzó a resentirse. Los temblores en las manos, la falta de apetito, los ojos hundidos de tanto desvelo. En ocasiones me miraba al espejo y no reconocía a la mujer que veía. Parecía otra, una versión más frágil y a la vez más endurecida por el dolor. Una noche, reuní valor para permanecer en el dormitorio más tiempo. Me senté en la cama, con la linterna apagada, dejando que mis ojos se acostumbraran a la oscuridad. El silencio era absoluto, tan denso que parecía un peso sobre el pecho. De repente, escuché un suspiro humano, débil, que provenía de debajo de la cama. El miedo me paralizó. No podía moverme, apenas respirar. Cada parte de mí gritaba que corriera, que saliera de allí, pero otra fuerza me mantenía en el lugar, como si necesitara enfrentar aquello de una vez por todas. No encendí la linterna, solo escuché, y el suspiro se repitió, más prolongado, más cercano. Salí huyendo esa vez, lo admito. Bajé las escaleras sin mirar atrás y me refugié en la calle, temblando bajo la luz amarillenta de las farolas. Pero mientras recuperaba el aliento, comprendí que aquello no podía seguir así. No podía permitir que el miedo me gobernara. Los días siguientes fueron una lucha interna. Sabía que debía volver, que tarde o temprano tendría que enfrentar lo que fuera que se escondía en ese cuarto, pero también sentía que me debilitaba con cada visita, como si la casa se alimentara de mi angustia. Intenté hablar otra vez con las autoridades, esta vez con un tono más firme. Les conté sobre los objetos movidos, el espejo roto, los sonidos. El policía me miró con lástima y me dijo: «Señora, entiendo su preocupación, pero sin pruebas concretas no podemos hacer nada». Sentí ganas de gritar, de sacudirlo, de obligarlo a ver lo que yo veía, pero no lo hice. Me fui con la amarga certeza de que estaba sola en esto. Incluso mis amigas de la parroquia comenzaron a distanciarse. Al principio rezaban conmigo, me daban palabras de aliento, pero después, cada vez que mencionaba lo que ocurría en la
casa, sus miradas cambiaban, pasaron de la compasión a la incomodidad, y finalmente al silencio. Una de ellas llegó a decirme: Amalia, a veces el demonio se aprovecha de la tristeza para engañarnos. Aquella frase me dejó helada. Empecé a pensar que quizá no se trataba solo de lo desconocido, sino de algo más oscuro, y si lo que me atormentaba no era simplemente una sombra, sino una presencia que buscaba hacerme daño. La idea me aterrorizaba, pero también me daba fuerzas. No iba a permitir que nada ni nadie se interpusiera entre mi hijo y yo. El tiempo perdió su medida. Los días se deslizaban sin que pudiera distinguirlos. Solo quedaban el miedo, la duda y la obstinación de seguir buscando. Mi vida entera se redujo a esa espera, a esa batalla silenciosa contra lo invisible. En el fondo, comencé a sentir que la sombra bajo la cama era una especie de mensaje, una clave que debía descifrar para encontrar a Daniel. No sabía qué significaba ni qué ocultaba, pero presentía que la respuesta estaba allí, en ese punto exacto donde mi corazón se aceleraba con más fuerza, y con cada visita, con cada noche de vigilia, comprendía que no podría escapar de ello. La casa no me dejaría en paz hasta que lo enfrentara, y yo tampoco me perdonaría nunca si no lo hacía. La noche en que decidí volver por última vez, algo en mi interior estaba distinto. No había miedo, al menos no el mismo de antes. Era una mezcla de cansancio y resolución, una certeza de que no podía seguir huyendo. Llevaba en la mano una linterna y en el bolsillo un pequeño crucifijo que me había dado mi madre muchos años atrás. Sentía que, pasara lo que pasara, ese sería el momento definitivo. Subí las escaleras despacio, midiendo cada paso como si el suelo pudiera quebrarse bajo mis pies. El aire estaba más pesado que nunca, como si la casa me envolviera en un abrazo áspero y hostil. Al abrir la puerta del dormitorio, un golpe de frío me recorrió la espalda. La cama estaba igual que siempre, impecable, pero el silencio tenía un espesor que lo hacía insoportable. Me acerqué lentamente y, esta vez, no dudé. Arrodillada frente a la cama, apoyé una mano en el suelo y con la otra encendí la linterna. El haz de luz iluminó el espacio oscuro, y mi corazón se detuvo un instante. Allí, en la penumbra, sexta claramente una figura encogida, respirando con dificultad. No era una sombra abstracta, era real, tangible, humana. Un grito se me ahogó en la garganta. El cuerpo parecía el de un hombre, delgado, con la piel pálida y los ojos desorbitados que me devolvían la mirada con un brillo de terror. El cabello enmarañado me resultaba dolorosamente familiar. Daniel, susurré, con la voz quebrada, aunque la imagen frente a mí tenía algo extraño, algo que no encajaba. La figura se retorció y emitió un gemido, un sonido que mezclaba dolor y desesperación. Intenté meterme debajo de la cama para alcanzarlo, pero mis manos chocaron contra una fuerza invisible, como una barrera que me separaba de él. Golpeé con todas mis fuerzas, llorando, rogando, pero era como empujar contra un muro de aire sólido. En ese instante, las paredes del cuarto comenzaron a vibrar, como si la casa entera respondiera a mis gritos. Los objetos temblaban, el espejo rajado se desmoronó en pedazos, y el crucifijo en mi bolsillo se calentó hasta quemarme. Me sentí atrapada en un torbellino de furia y dolor, con Daniel extendiendo la mano hacia mí desde ese encierro imposible. Mamá, escuché claramente. Esa palabra me atravesó, como un cuchillo, porque era él, sin duda era él. Con un impulso desesperado, me arrojé contra el suelo, golpeando mis puños hasta sangrar, repitiendo su nombre una y otra vez, como si mi voz pudiera abrir aquella prisión invisible. El cuarto se iluminó con un destello repentino, cegador, como si toda la energía acumulada explotara en un solo segundo. Me cubrí el rostro y, cuando abrí los ojos de nuevo, el espacio bajo la cama estaba vacío. No quedaba nada, ni sombra ni figura, solo el polvo,
flotando en el aire y mi corazón latiendo a un ritmo desquiciado. Caí de rodillas, rota, sin fuerzas para moverme. La esperanza que me había sostenido se mezclaba con la certeza cruel de haberlo tenido tan cerca y perderlo de nuevo. El eco de su voz aún vibraba en mis oídos, y entendí que ese momento, aunque devastador, era también un mensaje. Daniel estaba en algún lugar entre la vida y la sombra, y yo era la única que había logrado escucharlo. Me quedé allí, abrazando el crucifijo ardiente, con lágrimas que no parecían terminar nunca. La habitación entera olía a hierro, a polvo viejo y a un dolor que se clavaba en la piel. Había enfrentado mi mayor miedo y, aunque no había rescatado a mi hijo, había cruzado un umbral del que ya no habría vuelta atrás. Después de aquella noche, algo en mí cambió para siempre. La sensación de vulnerabilidad que me había acompañado durante semanas se transformó en una fuerza silenciosa y firme. Comprendí que el miedo no desaparece al enfrentarlo, pero sí puede enseñarnos a resistir, a sostenernos incluso cuando todo parece perdido. Volví a mi casa con pasos lentos, casi ceremoniosos, sintiendo el peso de cada instante vivido. Cada sombra, cada crujido del suelo, ya no me aterrorizaba de la misma manera. Había aprendido que el verdadero terror reside en la duda y la soledad, y que enfrentarlos, aunque duela, es un acto de valentía que nos cambia. Mi rutina nunca volvió a ser la misma, pero eso ya no me importaba. Empecé a prestar atención a los pequeños detalles, el aroma del café por la mañana, el viento moviendo las cortinas, los sonidos de la ciudad despertando al amanecer. Todo parecía más intenso, más real, como si la vida me hablara con una claridad que antes había ignorado. Decidí continuar buscando a Daniel, pero ahora con una perspectiva diferente. No dependía de la aprobación de los demás, ni de su incredulidad. Mi instinto de madre y la certeza interna de que había algo más allá de la simple ausencia me guiaban. La desesperación se transformó en determinación, la duda en perseverancia. Las personas que antes me juzgaban comenzaron a notar algo distinto en mí. Ya no era la mujer quebrada y obsesionada, era alguien que había enfrentado sus peores temores y seguía de pie, aunque marcada por la experiencia. Sus miradas de desconfianza lentamente cedieron ante un respeto silencioso, aunque nadie supiera que había enfrentado exactamente. La casa de Daniel seguía siendo un enigma, pero ya no me dominaba. Ahora, cada visita era una exploración consciente, un diálogo silencioso con lo desconocido. Aprendí a observar, a escuchar y a esperar sin rendirme, comprendiendo que la paciencia y la atención pueden abrir puertas que la prisa y el miedo cierran. Dentro de mí, la sombra de la ausencia de Daniel persistía, pero ya no era un peso paralizante. Se convirtió en un recordatorio de que el amor y la fuerza de una madre no conocen límites, y que incluso en la incertidumbre más absoluta, podemos hallar recursos para mantenernos firmes. Mis amigas de la parroquia, al notar mi transformación, comenzaron a acercarse nuevamente. Sus palabras de aliento ya no eran condescendientes, sino respetuosas. Entendieron que la experiencia me había endurecido, pero también me había dotado de una serenidad y una fuerza que nadie podía quitarme. En mis momentos de soledad, reflexionaba sobre lo sucedido. Comprendí que la vida nos enfrenta a pruebas inesperadas, que el miedo y la incertidumbre son inevitables, pero que nuestra respuesta puede marcar la diferencia. Enfrentar lo desconocido, por doloroso que sea, nos permite descubrir capacidades que desconocíamos tener. Y aunque Daniel seguía desaparecido, ya no sentía desesperanza absoluta. La búsqueda y la confrontación con lo invisible me enseñaron que puedo sostenerme ante cualquier adversidad. Ahora sé que el amor y la determinación pueden trascender incluso el miedo más profundo. Historias como esta no pueden más quedarse en silencio.